Buenos días, ¿cómo están mis compañeros del trading? Ahora les vengo a traer el resumen semanal, ¿verdad? De la primera semana de noviembre. El monto se subió a $50 y noviembre empezó el día sábado. El sábado se realizaron dos operaciones, de las cuales me dispongo a explicarlas paso a paso. En este caso vamos a hablar de la primera operación ese día sábado a las 8:15 de la mañana. Sin embargo, ambas operaciones resultaron perdedoras. Sin embargo, fueron ganadoras. Lo que pasa es que yo pongo el saldo negativo para indicar que fueron ganancias parciales. Cuando aparece aquí en negativo, si es positivo es perdedor, pero cuando aparece en negativo aquí en este lado donde está el stop limit, significa que la operación fue parcialmente ganadora. Entonces vamos a arrancar con la primera, vamos a ampliar la selección y vemos que esta que se hizo a las 8 de la mañana, para ver exactamente a qué hora, a las 8:15 de la mañana. Volvemos a darle aquí ampliar. Aquí podemos observar que se entra con una operación que estaba dando las señales, ¿verdad? Cruzó el RSI, estaban dominando los vendedores y el precio para este momento que se hace la captura estaba en la línea media entre la distribución y acumulación, ¿verdad? Una línea de equilibrio, ¿verdad? Se entra en la operación. Veamos el RSI, ¿verdad? Aquí en el RSI se ve donde corta. Fíjense que sube aquí, se traza una línea de los dos puntos y en esta parte cortó justo a esa hora de las 8:15, permitiendo por supuesto que se corrobora con los otros indicadores, ¿verdad? Y veamos cuál fue el resultado. El resultado que lo tenemos aquí, ¿verdad? Aquí hizo un avance. ¿Qué pasó aquí? Veamos. En este caso se recortó el stop loss, se recortó para hacer un primer AO, ¿verdad? Mientras el precio venía bajando. Y la siguiente selección, en este caso aquí se hace la jugada de doble play, ¿verdad? Porque manifestó un retroceso muy violento y en lo que comienza a retroceder se hizo una jugada para adelantar la posición, ¿verdad? Y cuando tocó ahí en su retroceso se obtuvo una pequeña ganancia, muy modesta, ¿verdad? Pero ahí fíjense que en esta lámina se puede observar, ¿verdad? La línea azul punteada aquí que indica donde se bajó el stop loss, pero que por supuesto en este momento estamos obteniendo ganancias, y él en su devolución toca esa línea azul generando las ganancias correspondientes. Entonces aquí podemos, en esta siguiente lámina, vamos a ver que el precio toca aquí, sale. Al momento de salir nos está indicando que va hacia el alza. Entonces era el momento de dar salida de esa posición. Luego a las 2 de la tarde se hace la siguiente operación, ¿verdad? Y la siguiente operación se toma considerando que se había cortado, se había producido el cruce de líneas, ¿verdad? Sin embargo el precio se devolvió se devolvió, ¿no? El corta, fíjense que son pasadas las 12 del mediodía, el corta la línea del canal en el RSI y doy entrada. Eso se debería corroborar con los datos en ese momento que estaban dando una tendencia que se estaba debilitando
compradores y fortaleciéndose los vendedores, pero se revirtió. El volumen va bajando hacia su distribución, amenazando de volverse a la acumulación. Por lo tanto, esta toma de esta posición fue muy arriesgada, pero veamos qué sucede después. Para mi suerte, el precio hizo una bajada. Este es el mismo, sí. El precio no llega a tocar el stop loss, retrocedió, ¿verdad? No llegó a tocar ese stop loss. En el momento que él retrocedió, ¿verdad? Hizo una reversión, esperé la reversión, bajó y ahí fue donde hice la jugada de doble play y coloqué la posición de stop loss en la línea de entrada. Pero cuando dio una señal, ¿verdad? Fíjense que él corta la línea del canal bajista, amenazando con subir. Entonces yo bajo la línea del stop loss, hacia una jugada de robo de base, como lo llamaríamos, para obtener una pequeña ganancia. Ella llega muy cerca, ¿verdad? Y la toca, entonces liquida la posición con una pequeña ganancia. Vean aquí como la plantilla nos indica cómo va cayendo el precio y cuando devuelve y corta la línea del RSI bajista, amenazando al alza, ¿verdad? Y por tanto se toma la decisión de salida. Muy bien, entonces con esto tendríamos lo que sería el resumen del día sábado. Ahora vamos al domingo. En el domingo se dieron realmente varias operaciones, ¿verdad? De las cuales 3 resultaron. La primera fue fallida a las 5:45 de la mañana. La segunda se obtuvo una ganancia parcial. En la tercera también se obtuvo una ganancia parcial, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Aunque en este lado que me aparece el monto de la ganancia, fíjense que está en blanco. En el lado de acá, la primera está en positivo, indicó pérdida, pero los otros están en negativo, indicándome que se obtuvo una ganancia parcial. Yo lo puse de esta manera para no confundir ganancias completas con ganancias parciales. Muy bien, entonces la primera operación, la vamos a ver aquí, se operó, ¿verdad? El RSI corta la línea, se da entrada. Se nota debilidad en los compradores, fortalecen los vendedores y hay una clara señal de acumulación, pero va muy cerca, rozando la línea media del volumen. O sea que el mercado nos está hablando y hay indecisión aquí. O sea, el volumen, aunque puede estar acumulando, puede irse a la distribución. Se le dio entrada, ¿verdad? Y al ampliar, vamos a ampliar aquí. Aquí tenemos el momento en que se rompe el canal del RSI, que está alcista, y amenaza con un rompe a la baja. En esa línea roja que ustedes ven aquí, vertical, es donde se dio entrada. Entonces los resultados es que esta operación no logró los objetivos. Pues ya se había dado, no me había percatado que se había dado el primer retroceso arriba. Cuando él cortó esa línea hacia abajo, había que inmediatamente reducir, ¿no? Al menos a la mitad o al punto de equilibrio, cosa que no se hizo. Un error garrafal, se anota como un error y el precio subió hasta tocar el stop loss, ya que dio cortó la línea lateral de bajada, que se puede apreciar aquí en el canal bajista, y la cortó, lo que hubo una distracción. Pues entonces esa distracción costó esta pérdida. Y bueno, vamos a ver aquí al lado, vamos a ver cómo, aquí se ve claramente la entrada cuando bajó, pero una vez que bajó, él corta al alza. Aquí vuelve primero lo corta al alza y después lo corta a la baja. Al cortar a la baja había que tomar medidas automáticas y no se hicieron y generó la pérdida, pero gracias al stop loss no fueron mayores las pérdidas. En la otra operación, que fue a las 8:45 de la mañana, 8:45, vemos que el precio retrocede y se decide darle entrada, ya que ya él había cortado el canal, ¿verdad?
tal vez la entrada un poco tardía, pero se ve debilidad en los compradores, mucha fortaleza en los vendedores, y también que el precio, el volumen cambia de acumulación a distribución dirigiéndose al centro de equilibrio, indicando que el mercado nos estaba hablando. Aquí entonces podemos observar claramente la línea de entrada en la que se había perdido anteriormente, cuando él devuelve y vuelve a cortar la línea en este punto, ¿verdad? Indicando baja. Aquí vamos a observar lo que sucedió, ¿verdad? Continuó bajando. En el momento que él sigue hacia abajo, como ya venía con una pérdida, automáticamente hizo una jugada de doble play y corto en la línea de equilibrio para evitar mayores pérdidas. Y luego, ¿qué sucede? Efectivamente se devolvió y él dio una pequeña ganancia, porque si ven esta pequeña línea azul, cuando él llegó a este punto y se debilitó, que ustedes ven un doji aquí, que es esta pequeña trompo que se estaba armando aquí, indicando, estaba amenazando con romper la línea del canal bajista, o sea, devolverse. Yo inmediatamente, y viendo esa debilidad tan fuerte, ya que los vendedores se estaban debilitando totalmente y los compradores ganando fuerza, automáticamente bajé lo más que pude la línea de stop loss para obtener esta pequeña ganancia, pues el precio de una vela verde muy fuerte y la cortó, y hasta ahí llega esa operación de esa que terminó con una pequeña ganancia. Y luego venimos a las 11:30 con otra operación que dio otra pequeña ganancia también, ¿verdad? Fíjense que en el mismo canal, ¿verdad?, se observa otro corte del canal bajista, se le da entrada a la vela más fuerte, después de cruzar la vela más fuerte, entrada, y resultó casi llega a la meta, ¿verdad? Pero lo que se hizo fue inmediatamente, aquí no se ve reflejado, pero vamos a ver si en la lámina siguiente se ve. Ajá. Muy bien, el precio corta aquí, justo aquí en la línea más abajo. Lógicamente se asume que se había hecho lo del doble play, ¿verdad? La jugada de reducir a la mitad, pero creo que de inmediato yo coloqué la línea de stop loss aquí, ya que él ya no había perdido mucha fuerza, y corta ahí se obtuvo otra pequeña ganancia, o bueno, una ganancia bastante sustancial para completar lo que fue el día de hoy. También se dieron otras operaciones que sirvieron para observarse más que todo lo que estaba haciendo el mercado. Creo, no sé si me equivoco, vamos a cambiar aquí el zoom, a ver qué tengo ahí. Estas son operaciones de otros días, no vale está en cero, significa que no hay ninguna operación que valga la pena ahí. Bueno, vamos a ver que tenemos aquí la primera, ¿verdad? Cómo quedó la segunda, tercera, cuarta y quinta. Fíjense, en este caso no está bien. Ajá, aquí la primera, esta es la segunda. Ahí se tomaron en cuenta dos operaciones. Vamos a revisarla. Me parece que es la misma. Sí, es la misma. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Son la misma. Veamos aquí. Parece que se le da otra entrada a otras operaciones, pero la verdad es que no puedo recordar exactamente qué se había hecho en ese momento, porque se registraron unas operaciones adicionales, pero en las pantallas no está muy bien registradas, ¿no? Entonces lo vamos a dejar pasar. En estas operaciones, como no ves el registro detallado, no
puedo saber muy bien si fueron ganadores o perdedores. Entonces vamos a pasar al lunes, y aquí el lunes se dieron 4 operaciones, ¿verdad? De las cuales, para ver, ninguna de las 4 se dieron porque, bueno, si leemos aquí, primera operación perdedora, pero no se operó, se descartó, pero se tomó en cuenta. Es decir, lo tenemos para el análisis. La segunda operación no daba el tamaño máximo de alcanzar la banda superior de Bollinger y no fue tomada en cuenta, pero sería incómodo, se perdería. La tercera operación fue ganadora, pero no se ejecutó porque no había luz eléctrica en la casa, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir directamente a la tercera operación, aunque vamos a ver, o sea, este fue un día base por bolas, ¿no? Se dejaron pasar la operación. Sin embargo, la última que se podía tomar, que era buena, no se tomó porque se fue la luz y no hubo manera de operarla. Ok, aquí podemos ver la operación que se da aquí a las horas de las mañanas, entre 8 y 9 de la mañana. Se da una señal de entrada, o esa posibilidad de señal de entrada, ¿verdad? Hay debilidad de los compradores, pero no, las líneas no se terminan de cruzar y hay un volumen muy bajo, un poco bajo. Pero veamos qué dice el RSI. A esa hora fue más o menos por aquí. Fíjense que esto, y ahora que estoy haciendo memoria, la línea estaba mal trazada. Entonces, como estaba mal trazada, se asumió que esa era una entrada, cuando en realidad cuando se volvió a analizar las líneas, resulta que estaban mal trazadas y realmente estaba cortando una línea superior. Tenía que cortar la línea inferior. Entonces, al cortar esa línea superior, esta operación resultó fallida, porque el canal debe ser cortado por su línea inferior para entrar en bajista, porque es un canal alcista. En cambio, en el canal bajista se corta por la línea superior también. Entonces las líneas superiores son importantes y yo las marco en verde, en cambio las rojas no. Entré en esa línea roja y eso fue completamente, resultó en lo que observamos ahí, una operación fallida. Ok, en esta operación, ¿verdad? Aquí se repite otra vez un error. En este caso sí se había entrado, ¿verdad? Pero la volatilidad llevó, o sea, el tamaño de la posición debía haber pasado por arriba de la banda de Bollinger. Se puso muy corta. Tenía que haber llegado por arriba de la desviación estándar de la banda de Bollinger superior, ligeramente por arriba. Y fíjense que cuando la vela devuelve, o sea, antes de bajar, él hizo una inercia y toca el stop loss, lo que hubiera resultado una gran operación ganadora. Entonces el tamaño de la posición fue el factor fundamental. Esto se podría considerar un error, más la operación no se tomó. Fíjense que todas las condiciones venían dadas. Tenemos la entrada en el canal, ¿verdad? Tenemos la gran fortaleza de aquí ya se estaban debilitando los compradores y fortaleciéndose los vendedores, y al final se cruzaron con mucha fuerza, y el canal de acumulación indicaba mucha fuerza del mercado, ¿verdad? Acumulando, llegando casi a su límite para después distribuir, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a ver otra vez, ampliamos aquí se dio la entrada. Ahora ve, sí, corta, aquí sí corta correctamente. Observen cómo él va por su canal. Esta fue la entrada fallida anterior y corta el canal. En ese momento se da la entrada. Una vez que se da esa entrada, el precio hace una inercia, ¿verdad? Amenaza con devolver y termina de caer hasta llegar a su zona de sobre oferta. Iba dirigiéndose a la zona de sobre compra, pero no llegó a la mitad y devolvió. Entonces el error, si se hubiera dado, había sido porque se definió mal el tamaño de la posición. Estos lo tenían que estar mucho más arriba. Sin embargo, ¿por qué se puso ahí? Porque yo tengo el 2 a 1 siempre estandarizado. Es decir, que si yo lo llegaba hasta por arriba, la toma de ganancia tenía que llegar más abajo. Sin embargo, ustedes pueden observar que el precio llegó más abajo. O sea que la lógica hubiera funcionado perfectamente, la estrategia. Vamos con la otra operación, ¿verdad? En este caso, esta es la misma, ¿verdad? Es la misma.
aquí, esta es otra. Muy bien, esta fue la que siguió. Vamos a ampliarlo. Ok, podemos ver que hay otro corte del canal bajista, el de RCI. Está claramente un cruce de los bueno, en este caso esto fue arriesgado porque se está notando aquí que realmente la línea azul toma el control. La línea azul son los compradores mientras que la línea roja, que son los vendedores, se va para abajo. Entonces fue arriesgada esta. Aquí no se apreció bien el error aquí no se podía haber entrado, sin embargo se tomó la operación, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó después. Fíjense que el canal no muy claro porque no se ve en pico, toca aquí y tira para abajo, arriesgada. Se toma la posición una vez que el canal confirma su caída y no sé en qué quedó esa operación. Vamos a revisar a ver. Aquí vemos que la operación no resultó muy buena, pero rápidamente se recortó el doble play. Ella dio una subida en lo que medio bajó, se recortó y ella toca el stop y nos salimos de esa situación, quedando una aceptación neutral. Y fíjense que hubo un error de apreciación porque debe haber confirmación de los tres indicadores, más el Bollinger, más las medias móviles, línea de resistencia, soporte, el análisis de la acción del precio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para uno poder operar con atención plena, ¿verdad? Entonces veamos aquí, ¿verdad?, como el corta hacia arriba, se fue hacia arriba, pero ya se habían tomado las medidas de corrección. Entonces ya hasta aquí pasamos al martes. El martes se hicieron varias operaciones, ¿verdad? De esas operaciones no se logró ese martes, no se hizo ninguna. Vamos a ver que escribí aquí, pero no hay ni ganancias ni hay pérdidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Miren, la segunda operación no hay señal de RSI porque se hizo una jugada de squeeze play o short squeeze trading, presión en cadena de los compradores que van en largo y se activan los stop loss, generando pánico bajista. En la cuarta operación se da otro squeeze play, ¿verdad?, short squeeze, que hay que tomar la posición en tiempo fractal de 5 minutos como un bate de corrido, ya que si ya se hace normal en 15 minutos la operación es alcanzada por la volatilidad y pérdida total. Entonces fíjense que esas operaciones se tomaron en cuenta, pero creo que hubo una ganadora, pero no la logró ver. La tercera operación a las 11:45 resultó ganadora, pero entonces vamos a ver lo que se viene dando en el día, ese día. Llevamos 23 minutos de video, entonces voy a la vista y le voy a ajustar. Entonces aquí vemos la operación, ¿verdad?, que se está dando aquí, y observamos que el precio cae en lo que corta la línea, debilidad de los compradores, fortalece vendedores, el volumen en la línea media, y vean cómo rápidamente él toma una caída. Esta fue la segunda operación, la primera del martes, si no me equivoco por el horario que se ve aquí. Esto fue en la madrugada, esto fue como en la madrugada porque dice día 4. Ahora, después pasada, este de 15 minutos pasada la medianoche, entonces es imposible tomar una operación porque estoy durmiendo, pero sucedió. Entonces pasamos aquí al lado y vemos las condiciones en las que se dieron. Fíjense cómo corta limpiamente, ¿verdad?, y se tira hacia abajo, y aquí podemos observar la operación ganadora, ¿verdad?, y inmediatamente se da la segunda operación, eso de se dio otra operación que es donde se dio entrada, ¿verdad?, y en esa segunda operación el RSI no da señal. Para ver, con esto el RSI no da señal, simplemente es una jugada de squeeze play. Cuando se ve squeeze play significa
como el precio lleva una tendencia bajista muy violenta debido al pánico en el mercado, al romper la línea de soporte que tú puedes tener ahí, puede ser que sea la de soporte natural o la artificial. Las naturales o dinámicas son las medias móviles, pero en este caso yo tenía una línea de soporte artificial que fue rota, y eso inmediatamente implicó la posibilidad de dar entrada, sabiendo que los vendedores estaban mandando y había una fuerte tendencia a la distribución, ya que estaba en el punto final de su canal de acumulación, ¿verdad? Se iba a dar media vuelta y resultó ganador. Muy bien, entonces seguimos. Vamos acá. Esta operación, que fue una de las que yo creo que yo tomé, la tercera operación, veamos aquí a ver cuál fue, sí, de 11.45. Muy bien, entonces en esa operación se da entrada igual, canal RSI te dice que no da señal. Es que esta es la primera, la segunda. Vamos a ver, aquí trancado esto, a ver cuál fue. No, sigue aquí abajo. Ok, aquí el RSI sí da señal, ¿ven? Esta fue la operación, ¿verdad? Estas fueron en la madrugada, en las horas de la madrugada. Esta fue en la mañana. No, mentira, que mañana, esta fue en la tarde, después de las 3 de la tarde. Se da entrada, ¿verdad? Corta, hay dominio de los compradores, el volumen está estable, ¿verdad? En la línea media de equilibrio, y esta operación se le hizo, para que veamos aquí la entrada, ¿verdad? Se realizó la operación estando en una zona de sobre oferta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, se toma con todos los riesgos y resultó una operación ganadora. Aquí la vamos a ver en detalle, ¿verdad? La operación continuó hasta que tocó, no sé si es esta de aquí. Esta operación continuó y lanzó una mecha que tocó el stop loss y permitió esa ganancia, generando una ganancia completa, ¿verdad? Inmediatamente se volvió a repetir esta operación, la cuarta operación, pero esta no se tomó y también resultó. Estas son jugadas de squeeze play. El squeeze play individual es un sacrificio que hace un bateador para que anote un jugador. Jugada de bateo y corrido generalmente, y muchas veces hay que asumir el riesgo de, porque en un bateo de corrido el jugador puede quedar atrapado entre las bases si el catcher ataja la pelota o el pitcher la agarra o le cae directamente de un pique. Entonces sacan AO al primera base y atrapan al jugador entre primera y segunda. Puede ser que el AO sea directo, o sea que el toque de pelota caiga directamente el catcher y es AO automático por regla, pero el jugador está movido, que va de tercera a la goma o de segunda a tercera base. Ese squeeze play presenta esos riesgos. Entonces aquí en esta jugada squeeze play tan cerca de la zona de sobre oferta genera un enorme riesgo que no quise asumir. Sin embargo, la operación resultó buena. Aquí podemos ver, vamos a ver la gráfica esta aquí. Se puede ver, apreciar aquí la jugada, ¿verdad? No sé si es esta, ¿verdad? Había salido ya de la zona, no me acuerdo qué hora era. Vamos a ver aquí al lado, a ver. A las 18 horas, cerca de esa, entre las 17 y 18 horas. Entre las 17 y 18 horas, sí, es esta. ¿Ves? Se rompe el canal, el precio tira para abajo buscando la sobre oferta y luego se devolvió violentamente. Entonces, en resumen, eso fueron las operaciones del día, ¿verdad? 7 de la noche, 3:30, 1 de la tarde, 11:45. Vamos a bajar un poco el zoom para ver dónde fue que había ganado. Yo gané la operación de las 11:45 de la mañana, una operación de
técnicamente se ganó el monto completo de 0.600, o sea, se hizo un home run, se anotó carrera. Entonces ya ahí se había hecho el 1%, con la ganancia del día de ayer estábamos por arriba del 1% de rentabilidad mínimo mensual que se pide, logrado para el día martes. Muy bien, viene el miércoles. Entonces en el miércoles las operaciones todas fueron perdedoras, con excepción de la última que fue ganadora, pero el récord digamos que se vino abajo por la cantidad de pérdidas catastróficas, un montón de errores. Ese día no estaba concentrado, y el error fundamental ese día fue no haber considerado el cambio de tendencia. Cuando el precio viene en total bajada, las operaciones resultan en los canales, el rompimiento de canales del RSI funcionan excelente, pero cuando se da el proceso contrario, los rompimientos pueden ser falsos. A pesar de que todas las señales dan bien, entrar en rompimiento falso, no tener en cuenta la tendencia, el cambio de tendencia hace que la estrategia funcione erráticamente. Entonces yo me percato de que mi estrategia tiene esa tiene esa gran, digamos, detalle de que cuando cambia la tendencia se vuelve medio peligroso, o sea, da falsa señal. Entonces la primera captura fue de ayer, una prueba, y se puede observar que resultó fallida, pero se capturó para el análisis. La primera operación resultó perdedora, una situación de rango de error. No jugar, esta fue de ayer, sí, hubo una que se tomó para verla, ¿no? La primera operación resultó perdedora, una situación de rango de error. No jugar el doble play de la primera señal de retroceso. Después de la primera señal de retroceso y la segunda operación hay un error en la entrada en contratendencia, ¿sí? Al no detallar el vórtice que había señalado alcista y una entrada apresurada, o sea, se dieron varias condiciones adversas, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿verdad? En la operación, ¿verdad? Corta el canal justamente en su zona de sobrecompra, que es la zona ideal. El precio había llegado a la línea más alta del Bollinger y amenazaba con devolver. Entonces había una confirmación que pueden observar, y finalmente observamos qué pasó con ella, y la operación resultó se da la entrada aquí, pero aunque hubiera sido ganadora, resultó que fue la operación fue liquidada en su stop loss, ¿verdad? Porque el tamaño de la posición no fue lo suficientemente grande, fue demasiado ajustado, tenía que haber superado la banda de Bollinger. Entonces este es un error que hay que evitar, porque la banda de Bollinger precisamente lo utilizo es para definir el tamaño de la posición, y aquí lo hice demasiado ajustado. Aquí vamos a ver ahora otra operación. Vamos a ver qué pasó aquí en esta operación, ¿verdad? También se da entrada, corta el canal, ¿verdad? Esto no se ve aquí muy claro, ya lo vamos a ver al lado, pero sí se ve debilidad de los se ve dominio de los vendedores y una tendencia hacia la distribución que es ideal, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el RSI. El RSI, ¿verdad? Venía en bajada y se trazó una recta aquí porque se vieron dos puntos mínimos, un punto mínimo aquí y otro acá, indicando que iba a continuar cayendo. Entonces cuando se cortó ahí, esto es fatal, pues esto un análisis atropellado, porque fíjense que inmediatamente devolvió para arriba y seguramente esa operación no pudo haber salido muy bien, pero vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver aquí al lado. Evidentemente miren este desastre, ¿verdad? La operación terminó completamente fallida, y algo fundamental, que había que haber bajado la posición a la línea de equilibrio de entrada,
y se hubieran evitado todas esas pérdidas, o al menos rebajar un AO aquí, ¿verdad? Haber rebajado la operación apenas él le hubiera dado la tendencia de evolución y esto causó esta pérdida. Entonces vamos a ver la otra que muestra esta aquí. Fíjense que efectivamente estrategia muy mal, porque estoy al final de un canal bajista. Yo tengo que tomar las operaciones al comienzo del canal bajista. Entonces este error de apreciación aquí generó esta pérdida por tratar de operar, sobreoperar. Eso se llama sobreoperar. En este caso, o sea, no tener paciencia para esperar el momento, sino ver señales donde no hay, y resulta que te estás metiendo en una zona que no debes estar operando. Fíjense que en este caso aquí sí se da una señal. Sin embargo, pudo haber sido que cortó el canal alcista para irse a la baja, pero noten aquí que los compradores siguen mandando. Entonces él dio una pequeña curva de bajada y dije, bueno, hay una pequeña debilidad, pero vean la distancia que hay entre vendedores y compradores, muy grande. Cuando está esa distancia así, indican que es difícil una devolución. Sin embargo, el volumen estaba indicando que iba hacia la distribución, que también una clara señal cuando él va en bajada de que se va a producir una tendencia bajista. Entonces se le da entrada. Aquí podemos observar el corte limpio, ¿verdad? Una entrada bastante limpia, ¿verdad? El del RSI. Sin embargo, el vórtice no lo confirma muy bien. Entonces, finalmente, esto terminó mal. Simplemente el precio iba en tendencia alcista y estaba el mercado actuando de forma normal. Entonces, no haber considerado el vórtice, el cambio de tendencia indicó que había una falla estructural más grande que provocó que se produjeran estas pérdidas, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí cuando se corta, ¿verdad? Vean que hoy viene bajando y corta hacia arriba, ¿verdad? Aquí corta. Cuando entramos, vean cómo el precio se devuelve hacia su tendencia alcista, o sea, buscando la zona de sobre compra. Continuamos. Aquí puse el vórtice separado para hacerle un análisis para que vean lo que el vórtice nos estaba. Vean el vórtice tan abierto y yo entro justo aquí, veo una señal de debilidad, pero fíjense que estaba todavía mucho espacio entre las líneas y miren lo que hizo después. Después de esta convergencia vino una divergencia violenta. Entonces los indicadores por sí mismos no pueden indicarte todo. Si ya uno te está dando una señal de alerta, de peligro, si no está confirmado los tres indicadores, entonces hay que hacer un análisis de la acción del precio, saber qué está sucediendo en el mercado, si es que se está produciendo un cambio de hito, un cambio de tendencia, que fue lo que efectivamente sucedió ahora. Entonces aquí vemos en esta operación, ¿verdad?, cómo resultó, toca el stop loss, ¿verdad?, y finalmente liquida la posición aquí. Muy bien, entonces vamos a seguir con otras operaciones. Esta otra operación también se dio un corte en la zona de resistencia, que es una resistencia en la banda alcista. Vamos a ver aquí al lado. Efectivamente el precio corta la línea, ¿verdad?, alcista, y se da y aquí en la línea verde se da entrada en el RSI, pero sucede algo. Para ver qué sucede. Bueno, ahora sí se fija un tamaño de posición por arriba de la banda de Bollinger, por arriba de la línea de resistencia, ¿verdad? Y efectivamente el precio da una inercia, toca ahí y continúa hacia abajo. Y justamente llegando aquí, cuando se dio una señal de debilidad en el RSI bajista, cortándose esa línea, indicando que iba a haber un cambio de tendencia, y la posterior salida se trazó la línea, una línea cercana a esa devolución, y se obtuvo una buena ganancia aquí. No logró el objetivo completo, pero se salió bastante, se hizo la jugada, no solo el de doble play, también se robaron hubo un robo de bases bastante, casi que las tres bases nos robamos aquí, las dos bases, perdón, la segunda y la tercera, de broma nos robamos la goma aquí. Entonces vean la salida, vamos a ver la salida.
efectivamente la salida corta la línea bajista, indicando, mira, cuidado, hay que salirse. A veces da tiempo, a veces no, ni siquiera da tiempo cuando la corta. Por eso es que es importante tener el stop loss colocado para defendernos, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta aquí terminamos el día miércoles. Vamos con el jueves, vamos con 40 minutos. Entonces el jueves es vamos a cerrar con el jueves nada más. Sábado, viernes, sábado y domingo lo dejamos para el siguiente video. Se dieron 3 operaciones, a las 8:30 de la mañana, a las 10:30 y a las 10 de la mañana, y a las 3:50, 3:30 de la tarde. Y la primera se resultó perdedora, la segunda ganadora, y la tercera resultó con cierto margen de ganancia. Ok, entonces vamos a hacer aquí la expansión. La primera corta la línea, ¿verdad? Esta fue la operación perdedora. Corta la línea, ¿verdad? Se ve aquí en el RSI. Vamos a ver el RSI, a ver qué dice. Efectivamente viene en tendencia bajista el precio, el RSI, o sea, está mandando los ofertantes, los vendedores. Se corta aquí la línea, pero fíjense que estamos cerca de una zona de sobre oferta, y aquí hay muchas probabilidades de que el precio se devuelva. Y en este caso vamos a ver que dieron las otras señales que estaba diciendo el vórtice. Fíjense que el rojo estaban dominando los vendedores, y había un comienzo de distribución muy fuerte, lo que me estaba dando unas señales claras de que el precio iba a generar ganancias. Fíjense que inclusive se está cortando una línea de resistencia, de soporte en caída. Hay una pequeña devolución, y bueno, uno pensará, bueno, esto va para abajo, vamos a ver qué sucedió después. Pues no se dio. El mercado no siempre actúa naturalmente, y simplemente se puede decir que había un factor de 70% de que se fuera para abajo y 30% de que se fuera para arriba, y aquí indicó que el 30% dominó. O sea que no siempre la estrategia puede funcionar al 100%. Y también es que había un riesgo porque estábamos ubicados en una zona muy baja del canal de la RSI. Si tú estás a la baja, tienes que estar en la zona más alta o a la mitad, pero ya muy cerca de ella el riesgo era bastante alto. Había que dejarla pasar porque realmente no había confirmación de los 3 canales. El canal RSI estaba marcando una alerta ahí, mira, está muy cerca de la línea de sobre oferta, y en efecto el mercado dio un cambio de tendencia que terminó en esta pérdida. Y evidentemente el precio es automático, dio un giro violento. Si volvemos a ver aquí, también lo dio tan violento que no hubo posibilidad de hacer ningún tipo de jugada. Fue demasiado violento y se perdió el stop loss sin posibilidad de hacer jugadas defensivas. Bueno, ¿cuántas operaciones tenemos el día de hoy? 3. Esta operación vamos a acercarla, hacerle zoom. Creo que si no me equivoco debe ser, sí, esta fue la operación fallida de ahorita, y esta se tomó después, no, bueno, aquí está, realmente es esta de aquí, no sé, cómo se hubiera tomado correctamente, ¿no? Si se hubiera tomado a las 12 de la noche hubiera resultado mejor, ¿no? Pero en este caso se tomó aquí, esta fue fallida. Realmente aquí fue donde entré, y miren cómo se devolvió, o sea, al final de la banda de Bollinger. Otro error también que me estaba indicando. Aquí en este caso la entrada se dio bien, ¿verdad? Vamos a verlo aquí en el RSI. Perfecto, corta aquí, ¿verdad? Y el RSI me indica, aunque muy cerca todavía de la línea de sobre oferta, se da entrada ahí, ¿verdad? Y ella ahí sí continúa su tendencia, ¿verdad? Y podemos ver, vamos a ver aquí los resultados.
aquí podemos ver los resultados, ¿verdad? Se obtuvo una pequeña ganancia ya que ya se devuelve, ¿verdad? Y no, para ver cuál es. Estoy perdido aquí, no sé si esta es la misma. No, esta resultó ganadora completamente. Fíjense que tocó completamente, pero en una posición pequeña. Esa operación fue pequeña. ¿Fue a qué hora? Cerca de después de las 10 de la mañana. Si es una posición pequeña, vamos a ver el tamaño. Vamos a ver ese tamaño. Esa posición era, no, fue grande, de 1200. Sí, grande. Se tuvo una ganancia de home run ese día jueves, pero no sé, me parece que esta operación, la pérdida sí se tomó en cuenta, pero esta no se hizo, ¿no? Esta operación aparece aquí, pero no se hizo por alguna razón. A esa hora no pude operarla, pero se tomó en cuenta, y la de las 3:30 que fue con una ligera ganancia tampoco se operó, o sea, pero se dejaron como ejemplos de posibilidades. Entonces vamos a ver eso. Aquí fue perdida ese día porque aquí vemos la pérdida de 0.23, la primera operación perdida, las otras no se operaron. Fíjense que en este caso la operación dada las señales, ¿verdad? Aquí se da señal de entrada del RSI. Aunque a veces nota debilidad, eso pudo haber sido un factor de no entrada, ¿no? De una fuerte debilidad de los compradores, aunque la distribución estaba en su línea de equilibrio. Sin embargo, no se operó, había riesgo. De hecho, fíjense que ese cruce rebota. Resultó que los compradores rebotaron y dominaron el mercado por el tiempo suficiente como para que el precio generara una pequeña, podía generar ganancia, pero no se operó porque había ese riesgo, ¿verdad? Aquí se ve la entrada clara, ¿verdad? Y vamos a ver qué operación queda. Creo que ya no hay más, creo que esas son las operaciones. Y bueno, entonces vamos a chequear porque nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, este es el comienzo y el final de esa operación, y esta fue la segunda, ¿no? Que fue perdida. La otra se ganó. Bueno, era ganadora, debería haber resultado ganadora, pero no se operó, que es esta. Y esta fue a la primera, la segunda. No, esta es la misma. Estas 4 de arriba son la primera que fue perdida, la segunda ganadora. No se tomó, no sé por qué, tal vez miedo, impacto emocional. En el momento cuando tú pierdes, la operación se dio casi que inmediatamente. Ya sé qué fue lo que pasó. Era que estaba mal planteada la estructura, se tuvo que corregir. Entonces me doy cuenta de que esta operación que se tomó mal aquí tenía que haber sido tomada desde la medianoche y hubiera resultado ganadora. Sin embargo, como se generó esa pérdida tan violenta, no pude observar que se estaba dando otra operación con posibilidades. Me percaté después, pero no tuve miedo de operar, pues entra esa inseguridad, ¿no? Tratas de, cuando tú tienes ya una pérdida en el día, a veces simplemente uno apaga y espera hasta el siguiente día para uno calmarse mentalmente, ¿verdad? Mantener la atención plena y mantenerse calmado. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Son casi 49-50 minutos. Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta semana. La semana que viene, el lunes o el martes, vamos a hacer la segunda parte de esta semana. Entonces vamos a cerrar indicando aquí cómo va el averaje, ¿verdad? El averaje iba positivo, hemos logrado el 1% para el día martes, pero miércoles y jueves generaron una serie de pérdidas que hicieron retroceder el precio y llevarnos al averaje en pérdida, pero una pérdida muy ligera, muy cerca del cero, muy averaje menos 0.30.
es decir que todavía estamos en la zona comenzamos de cero otra vez. Se nos anotan 2 carreras, pues en este caso los errores seguidos generaron 2 carreras contra una carrera a favor nuestro. Tenemos 2 ponches, tenemos una base por bola, un día que no se esperó, un doble play, creo que son 2, aquí vemos 2, son 2 doble play y 4 errores, entonces los 4 errores pesan. Entonces bueno, gracias por ver y nos vemos en una próxima. Suscríbanse, hagan comentarios y qué opinan de estos videos. Ahí, bueno, nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias por ver.